Bueno, buenas noches para todos los tutores y, y personas que vayan a ver esta reunión. Somos el grupo de trabajo número 189 del curso de didácticas y vamos hoy a trabajar sobre nuestra secuencia didáctica. Nuestro equipo de trabajo Nuestro equipo de trabajo está conformado por los compañeros Álvaro Javier Ramos Ramírez, Jimena Valderrama Savi, la compañera Viviana Lorena Calderón y la persona presente que les habla, Laura Camila Vargas Vázquez. El grupo de trabajo es el número 189 del curso de didáctica y vamos a empezar a trabajar sobre nuestra secuencia didáctica. Los dejo con mi compañera Viviana. Hola, buenas noches, tutores, compañeros, todas las personas que tengan acceso a este espacio de conversación y planeación de nuestra secuencia didáctica. Este ejercicio que tenemos el día de hoy nos presenta frente eh, a una cotidianidad de la práctica docente que es preparar nuestras clases, ¿sí? Luego de tomar los referentes bibliográficos y toda la propuesta que se ha hecho en el curso de didáctica, hemos encontrado algunos elementos muy importantes, tales como la importancia de la secuencia didáctica, los elementos que corresponden a este quehacer de la cotidianidad pedagógica. Y hemos encontrado un tema muy interesante que se presentó en el espacio EPICA, ¿sí? Que complementa esta creación, esta secuencia didáctica cooperativa. Dentro de este espacio de ética, tenemos una aclaración importante a razón de algunas situaciones de comunicación. Como equipo no logramos participar en tal encuentro, sin embargo, realizamos todo nuestro ejercicio autodidacta, nuestro conversatorio previo, y encontramos que la temática propuesta estaba en relación al TUA y a los ajustes razonables a los FIAR y cómo los diferentes estilos de aprendizaje hacen parte de esos aspectos a tener en cuenta cuando planeamos una secuencia didáctica, ¿sí? Cómo cada una de las individualidades de nuestros estudiantes pues, nos llevan a repensarnos cómo esa práctica y cómo esa tarea, cómo esa propuesta y cómo esa organización de lo que se va a ver en clase, pues debe verse permeada por esos conocimientos. Compañeros, de esa investigación que tuvimos en relación al DUA, hay un aspecto súper importante y es como el DUA, que es el diseño universal para el aprendizaje, nos plantea unos enfoques en ese marco pedagógico educativo sobre cómo eliminar barreras que afecten el proceso de aprendizaje de los niños y niñas de nuestras aulas de clase, ¿sí? El objetivo del DUA es crear espacios educativos flexibles que se adapten a esas necesidades de aprendizaje de cada uno de nuestros chicos y chicas en el aula. Y es un documento único, se llama Diseño Universal de Aprendizaje, pues porque corresponde a las necesidades que como docentes podemos encontrar en cualquier espacio de formación académica. Y pues aparte de nuestro sistema educativo en Colombia, en el Ministerio de Educación Nacional se habla de los DBA. Los DBA son derechos básicos de aprendizaje que se plantean luego de la construcción de los estándares curriculares, que eso fue más o menos para las épocas de 2000, y nos plantean cómo hay unos puntos de aprendizaje básicos, ¿sí? Que son esos elementos que son la base para el resto del proceso académico que se pueda dar. Los estándares son mucho más puntualizados, mucho más centrados en temáticas concretas, mientras que los DBA son mucho más a esos desarrollos pedagógicos que sirven de plataforma para el resto del sistema. Muchos de nuestros niños pues no van a responder directamente a los estándares curriculares por la magnitud de los mismos y en ese orden de ideas pues, el ministerio plantea los DBA y los DBA responden al DUA, a ese diseño universal de aprendizaje que indica que la educación es de todos y para todos y que todos tenemos acceso a ella. Y a partir del DUA
que es ese modelo de una declaración obligatoria para que todos puedan operar en un salón de clase y puedan llegar a ser exitosos, se habla del PIAR, que son los planes individuales de ajustes razonables, que son unos modelos que se hacen ya basados en el conocimiento de los saberes de los muchachos y se plantean de forma individualizada. Entonces, pues si es un chico que tiene dificultades para leer, cómo puedo mejorar ese aspecto, si tiene dificultades para escribir o cómo esas necesidades de aprender de formas diferentes se plantean en esa secuencia didáctica. Si nos vamos a nuestra secuencia didáctica, pues pensando desde la pregunta problematizadora, tendríamos que pensar en qué hacer, cómo ajustar a estos chicos y estas chicas a partir de ese DUA. Entonces, eso fue como parte de la presentación que se hace en el EPICA y también habla de las inteligencias múltiples de Gardner y cómo cada tipo de aprendizaje aporta o no. No sé si ustedes tienen alguna otra de lo que hablamos. ¿Cómo lo verían para nuestra secuencia didáctica? ¿Cómo funcionaría eso? ¿Qué se nos ocurriría allí? Bueno, muy buenas noches para todos nuestros eh, tutores, compañeros, las personas que van a visualizar esta grabación. Y bueno, nosotros como equipo de trabajo, creo que como ya lo dijo la compañera, pues nos ha tocado hacer mucho trabajo personal, mucho trabajo autodidacta. Sin embargo, pues creo que eso nos ha fortalecido para llegar a este proceso. Una secuencia didáctica, pues es la planeación estratégica de una clase y creo que nosotros lo hemos hecho muy bien porque nos hemos tenido que documentar, pues nos hemos reunido muchas veces de manera virtual, por muchos escenarios virtuales para poder de pronto poner en contexto todo esto que hemos ido leyendo. Y bueno, ya la compañera nos dio pues como un gran avance frente a lo que es el DUA y ya nosotros teníamos que poner algo en común, ¿sí? No todos somos de la misma carrera y creo que en la formación docente, pues encontrar un punto común cuando cada uno tiene como una línea de trabajo no es tan fácil. Sin embargo, pues ya en nuestros conversatorios encontramos que el área del conocimiento que transversaliza todo es lenguaje, ¿sí? En su parte comunicativa y pues bueno, creo que ese fue nuestro punto de partida. Inicialmente habíamos pensado en clases en inglés, pero pues no todos estábamos, bueno, no todos están en la licenciatura, entonces iba a ser un poco más complejo y la idea es que todas las personas, pues todos los que van a acceder a la secuencia didáctica, pues tengan como esa parte participativa y activa. Entonces, digamos que el lenguaje, como esa área transversal, nos va a dar mucho manejo al momento de pensar cómo planear una clase. Bueno, la compañera ya nos habló de algo que al inicio nosotros lo habíamos obviado. Debemos decir que creo que ya hemos hecho casi 3 trabajos porque empezamos con el eje del lenguaje, sí, ya lo habíamos escogido, pero hicimos una secuencia didáctica que ya reflexionando nos dimos cuenta que es muy tradicional. Es muy tradicional o era muy tradicional porque nos estábamos enfocando en nuestras experiencias que vimos como aprendices, ¿sí? Lo que nosotros vimos, cómo aprendimos, cómo nos enseñaron nuestros profes. Entonces, asimismo nosotros y desde nuestras experiencias de pronto como docentes algunos, hicimos una planeación muy lineal, ¿sí? Y estábamos obviando que los aprendizajes pues no son lineales, ¿sí? No son homogéneos y que hay que tener en cuenta los ritmos de aprendizaje. Entonces ahí es donde ya empezamos a visionar con el contexto colombiano porque no podemos alejarnos de nuestra realidad. ¿Cuál es nuestra realidad y la que muchos hemos compartido? Que la mayoría de instituciones educativas tienen grupos numerosos. Numerosos, estamos hablando de 30, 35 estudiantes y dentro de esos 35 estudiantes probablemente haya muchos estudiantes que tengan unas barreras para el aprendizaje, que tengan su propio ajuste y que es el docente quien tiene que empezar a visionar, tener en cuenta esa cantidad de estudiantes
para diseñar una clase que les pueda llegar a todos. Obviamente, por más que la clase sea dinámica o que sea muy propositiva, siempre va a tocar hacer un ajuste individual para aquellos que de pronto no están alcanzando esas competencias. Entonces, creo que en ese primer modelo que hicimos de la secuencia didáctica, mm, concluimos que no era el más moderno, ni el más actualizado, ni el del más inclusivo, incluyente. Estábamos totalmente desfasados. Mm, Desafortunadamente no pudimos participar en el seminario de épica, pues asumimos nosotros aquí pues de una vez la responsabilidad, pero considerábamos también que de pronto dentro de la comunicación de los foros no pudimos como tener esa capacitación, pero bueno, yo creo que eso es resiliencia, hace parte de las competencias de un docente en formación, de no quedarse simplemente con lo que no se pudo, sino empezar a buscar las herramientas y pues también buscamos mucha bibliografía y creo que es ahí donde le empezamos a dar forma a nuestra secuencia didáctica. Entonces tenemos un punto de partida que es lenguaje y ya tuvimos que empezar a pensar de pronto cuál es el ciclo o el grado en el que íbamos a desarrollar o a plantear esa clase. Y bueno, las que están en educación infantil de pronto se quería enfocar a los más pequeños, quienes trabajan o han trabajado con más grandes, pues querían hacerlo en el último grado. Entonces, digamos que partimos la diferencia y escogimos como base para hacer nuestra secuencia didáctica un grado sexto. ¿Por qué? Porque son niños todavía que vienen de la básica primaria, están empezando su vida en básica secundaria, pero tienen todavía muy fresco todo eso que han visto en su primaria, ¿sí? Digamos que, pues en nuestra educación en Colombia, primaria es un, un nivel en el cual los chicos todavía son muy del juego, de la experiencia significativa, y es ahí donde encontramos como ese punto medio de cómo podíamos rescatar lo que ellos han visto en su primera infancia para proyectarlo hacia su educación secundaria y planear realmente una clase que brinde aprendizajes frente a lo que es el lenguaje. Entonces, pues escogimos la narración, ¿sí? Como ese eje conductor de nuestra clase. Y bueno, creo que esa es como nuestro soporte para la planeación de la secuencia didáctica. Ya nosotros hemos adelantado mucho porque no vamos a decir que estamos apenas redefiniendo los ejes de la secuencia, ¿sí? Yo creo que ya nosotros hemos trabajado mucho y lo que estamos proyectando a través de este conversatorio, de esta planeación estratégica, es como que las personas que lo vean vayan desglosando nuestra secuencia de cómo la hemos ido trabajando, ¿sí? Entonces, pues ya digamos que mm, entre los cuatro, que ha sido un grupo realmente pequeño, ¿sí? No encontramos otros integrantes para el grupo, entonces, pero creo que hemos trabajado muy bien y nos hemos repartido muy bien nuestros roles. Dentro de los insumos que se nos aportaron, dentro de los anexos, pues teníamos un cronograma que nos permitió como ir desarrollando las diferentes etapas de la secuencia, de la planeación, y bueno, creo que cada uno de nosotros tiene un rol muy importante y pues así mismo lo vamos a ir desarrollando en este conversatorio y pues cada uno de nosotros va a ir como explicando esas fases que nos piden en la secuencia didáctica de pues el inicio, el desarrollo y digamos que ya la parte final donde tiene que ver con la retroalimentación, evaluación de cómo se balancea, digamos, estratégicamente la secuencia. Entonces ya en la parte de cómo pensamos la clase a partir de una pregunta problematizadora, entonces ahí le voy a dar la palabra a mi compañera Jimena para que empecemos de pronto a estructurar un poco más esta secuencia. Bueno, compañeros, yo creo que en este punto también es muy importante tener en cuenta todas aquellas estrategias diversificadas que se han tenido para poder llevar a cabo esta secuencia, ¿cierto? Poder activar los sentidos de los niños, digamos que en este inicio de la clase donde vamos a entrar a contextualizar a ellos
pues identificando qué han aprendido, si han escuchado algunos cuentos, o sea, cómo vamos a empezar a detallar aquellas cosas que nos va a permitir poder lograr evidenciar todos aquellos conocimientos que, pues, que han tenido desde tiempos pasados, porque bueno, en este caso estamos analizando, vamos a entrar a analizar todo lo que compromete al lenguaje, ¿cierto? Entonces, creo que es importante empezar con unos principios donde ellos focalicen, donde vamos a empezar a interrogar qué entienden por fábulas o qué entienden por cuentos. Vamos a empezar, digamos, que como a analizar todas esas cosas para que ellos entren como en confianza con el docente y que ellos también se sientan como más confianza para poder, digamos que entrar en contexto, para poder como activar en ellos todos los sentidos, ¿cierto? Entonces, creo que es importante también permitirle a ellos, pues que a raíz del conocimiento, asimismo vayan demostrando pues aquellas situaciones y todo lo que de una manera didáctica han aprendido de tiempos anteriores, ¿cierto? Entonces yo creo que como primer paso para esto, em, podemos pues motivarlos a través de los mismos saberes, podemos como entrar en contexto con ellos a través de algunos juegos, mostrándole, no sé, de pronto algunos videos o lluvia de ideas sobre lo que vamos a tratar. Bueno, creo que para esto también a través de varios estilos de aprendizaje, podemos, pues, obviamente, ¿no? Activarle los saberes a los chicos. Esto ellos en un principio van a sentir que van a estar como solos, pero realmente no. Realmente ellos van a estar en un ambiente donde van a estar más cercanos al contexto que se les va a mostrar. Permítanme un momento, por favor. Para darle como la continuación de lo que dice la compañera Jiménez, sí, ese de pronto activar los conocimientos, teniendo en cuenta que vamos a irnos con literatura, podríamos ahí pensarnos una actividad de activación o una pregunta problematizadora, pues si vamos a hacerlo por ABP, como hemos pensado, entonces una pregunta que problematice, se me ocurre de pronto, si lo vemos desde el DBA, hay un DBA que me parecía interesante crear de obras literarias como una posibilidad de circulación de conocimiento, y con lo que dice Simena, que es súper importante, podríamos plantear una pregunta como, pues, llevarlos a pensar cómo las obras literarias pueden ayudarlos a imaginar nuevos mundos, ¿no? Como de lo que ya saben, lo que ya conocen, esa pregunta que los lleve a activar saberes previos. Podría ser en esa didáctica o en esa secuencia que tenemos. Sí, bueno, igual yo creo que lo que decía la compañera es muy importante. Dentro de lo que nosotros estamos buscando es eh, algo que se llama ahora, un término muy moderno, la gamificación, ¿sí? La inclusión del juego y las nuevas tecnologías en la planeación estratégica o sí, en el diseño de una clase. Estamos hablando de secuencias didácticas, pero pues tenemos que simplificarlas dentro de lo que es planear, y creo que dentro de esa parte importante del seminario de didáctica es eso, ¿no? Que tengamos las herramientas para poder planificar una clase en un contexto real. Entonces, pues dentro del lenguaje, la compañera nos hablaba de estimulación.
de los conceptos previos o de las experiencias previas, que es un poco más amplio. Entonces ahí pues podemos irnos, si estamos hablando de lectura, de la narrativa, pues sabemos que en Colombia la lectura o el acercamiento a la lectura se da desde muy pequeños, ¿sí? Las primeras lecturas, los primeros cuentos vienen desde la primera infancia, de pronto no lectura de textos, pero sí tenemos mucha lectura de imágenes. Y bueno, yo creo que las nuevas generaciones de niños tienen una ventaja que nosotros no tuvimos, pues hablo de nosotros, de algunos del grupo, porque obviamente hay otros que son mucho más jóvenes, pero bueno, creo que el 50% de este grupo aprendió con la cartilla Nacho, ¿sí? Que era la herramienta en aquel momento, era lo más didáctico que teníamos, era muy de la repetición de la palabra, el fonema, pero hoy en día, pues los niños tienen otros acercamientos a la literatura mucho más profundos. Entonces, por lo menos tenemos libros muy, muy visuales, pero también muy emotivos, como Choco, como Pecu, vino en una caja, que es un libro que realmente despierta muchos sentimientos y está incluido en los planes lectores de muchos colegios, porque es esa experiencia de contrastar a los niños con cosas reales. ¿Por qué hablaba ahora de la cartilla Nacho? Porque, por ejemplo, cuando uno le decían papá fuma pipa, pues no era el contexto, no era una experiencia visible para nosotros. O sea, ver a nuestro papá fumando pipa, pues creo que no, pues no era algo como muy del contexto real, mientras que si cogemos un libro como Pecu, que es sí, de un perrito, de la adopción, de algo que experimentan hoy en día los niños, que es su primera mascota, el cuidado, ese amor, entonces creo que eso es importante para tenerlo en cuenta en nuestra pregunta problematizadora, ¿sí? O sea, vamos a buscar las experiencias previas. Estamos hablando de niños de sexto, aproximadamente 11 años, ¿sí? La mayoría, máximo 12, pero generalmente son entre 10 y 11 años. Entonces, su primera experiencia de lectura fue a los 5 años, más o menos, ¿sí? Entonces, digamos que han pasado 5 años, pero el recuerdo está muy fresco y hay que motivarlos con eso. Si empezamos al revés de pronto de que nuestra clase, nuestra secuencia, si ponemos al inicio como lo habíamos proyectado inicialmente, que habíamos cogido el estándar, como aparece en el MEN, interpreta textos narrativos cortos y es capaz de extraer inicio, nudo, desenlace. Sí, estamos cumpliendo con los estándares, pero realmente no estamos haciendo una actividad lúdica porque estamos simplemente yendo a lo que es lean y extraigan la superestructura de los textos narrativos, que es realmente algo que se busca a través del aprendizaje basado en problemas de cambiarlo. Entonces creo que en esa parte de nuestra secuencia es importante que vamos hablando de, cuando hablamos de las competencias, pues ya la compañera Viviana estaba hablando de los DBA, no estamos hablando de estándar, estamos hablando de los DBA, que creo que son macro y es lo que nos dice que en general qué debe saber o cuáles son esas competencias que debe tener cada niño al finalizar un ciclo. Entonces, en esa generalidad creo que podemos trabajar mucho mejor con nuestra actividad. No sé, creo que Laura tiene la palabra. Bueno, compañeros, inicialmente yo sí quiero hacer de pronto una acotación o una afirmación acerca de, pues, de lo que se ha venido trabajando. Considero personalmente que la secuencia didáctica está bastante integrada con el diseño único de aprendizaje, que es el DUA, y considero que, como lo dice pues la compañera Jimena, hemos estado trabajando inicialmente de pronto reconociendo estos saberes previos para poderlos integrar e implementar con conocimientos nuevos. Y como también lo dijo el compañero Álvaro, sí es bastante cierto que se ha venido trabajando a lo largo de los años con una educación en un enfoque de pronto bastante tradicional, muy tradicional y poco contextualizado tanto con los contextos e historias que viven a diario los niños y niñas, tanto de los grados de sexto o bachillerato como de la primaria y las edades iniciales. Y bien es cierto que
esta problemática que hemos seleccionado, que es, bueno, no la problemática, pero sí la pregunta orientadora que ha guiado toda nuestra secuencia didáctica, ha sido como el lenguaje y ha sido el desarrollo pues de estas habilidades comunicativas, y pues es bastante cierto que es necesario que la educación de pronto tenga unos enfoques un poco más hacia el trabajo con estrategias de pronto que posibiliten aprendizajes significativos y que sean bastante más contextualizados con lo que a diario viven los niños y las niñas en nuestro país, en los diferentes territorios que se pueden presentar, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales, porque si bien es cierto, el diseño debe responder a todas las necesidades que se puedan presentar en un ambiente de clase, y esto es bastante complejo porque pues cada niño es un mundo y cada uno tiene una historia. Entonces también se debe hacer un diseño generalizado y ya de pronto en la práctica, que es lo que hemos venido haciendo, que es lo que hemos venido desarrollando, ya cómo enfocarlo hacia las diferentes necesidades que se puedan de pronto visualizar, y que a la evidencia de estas necesidades reconozcamos que, que estas estrategias que estamos implementando respondan al desarrollo de habilidades tanto cognitivas como las del lenguaje, de la narración, de pronto de la parte comunicativa, como sociales y socioemocionales, porque también es un aporte fundamental, es un aspecto muy esencial, y también de la parte física, porque por ejemplo desde las edades iniciales este aporte o este aspecto es bastante fundamental, ya que en las etapas iniciales pues se trabajan muchas dimensiones un poquito más desglosadas que ya en lo que viene siendo la primaria y el bachillerato, que viene siendo un poco más académico. Pero sí, siento que de pronto nuestra secuencia está bastante contextualizada con este DUA, y creo que hemos venido trabajándolo de una manera muy complementaria, muy integral. Listo, entonces ya tenemos, para nuestra secuencia didáctica ya tenemos lo que hablaba la compañera Viviana. Creo que de pronto sí se podrían puntualizar un poco más las barreras que podríamos encontrar trabajando esta secuencia didáctica, porque estamos hablando de textos narrativos. Nos podemos encontrar barreras en la comprensión de lectura, ¿sí? De lo que es la lingüística. También podemos tener barrera de motivación, y creo que esa es una de las más importantes a tener en cuenta, ¿sí? Porque si realmente como docente no logro tener ese acercamiento inicial de motivación, pues voy a tener esa barrera para el aprendizaje, y pues ya una barrera un poco más inherente a lo que es la competencia o el DBA, que sería la de la producción de textos, ¿sí? Donde ya de pronto ya se requiere como un manejo de la competencia. Entonces tenemos esas barreras que es importante tenerlas en cuenta. Estamos hablando de una pregunta problema. También ya hablamos de DBA. Entonces yo creo que en esa parte inicial de la secuencia didáctica tenemos dentro de lo que nos propone el esquema, nos dice que tenemos un momento de la clase que sería un momento inicial, ¿sí? Estamos hablando de textos narrativos, creo que ahí ya tenemos nuestro momento inicial, de comprender, interpretar lo que son los textos narrativos. En esas actividades estábamos hablando ahora lo que hablaba la compañera Jimena, de ir de pronto a la historia de los estudiantes. Entonces yo creo que eso sí podría ser la evaluación diagnóstica, ¿sí? Que es buscar a través de pues unos recursos didácticos, porque yo creo que ahí ya toca aplicar algo muy visual. Si vamos a hablar de la historia, de lo que ellos vieron, de sus primeros contactos con la lectura, entonces sería importante que dentro de esa actividad o esa evaluación diagnóstica puede ser a través de imágenes, ¿sí? Donde evoquemos esos primeros textos. Creo que hay que hacer unas indagaciones previas para esta actividad. ¿Por qué? Porque hay que conocer de pronto en una clase anterior a esta cuáles han sido los libros que más recuerdan estos estudiantes de grado sexto. Obviamente no todos
habrán tenido los mismos libros, pero creo que a partir de ese diagnóstico ya el profe lo que puede hacer es empezar a jugar con recursos visuales, proponer un juego de adivinar, ¿sí? Puede ser una imagen de un libro, puede ser un personaje, puede ser una viñeta, un diálogo, ¿sí? Algo que empiece a despertar como esos recuerdos de esos libros que son significativos para ellos. Entonces yo creo que ahí ya tenemos como una parte importante, porque tenemos competencia, tenemos actividad inicial, evaluación diagnóstica y pues unos recursos. Ya la parte de la evaluación, no sé, de pronto ahí la compañera Viviana me ayuda. ¿Qué estaríamos evaluando como en esa primera parte o hacia dónde apuntamos con estas actividades? Bueno, Álvaro, ahora tocaste un tema súper importante que siempre se vuelve como un talón de Aquiles para nosotros los profes, los que estamos en formación y los que ya están también en el ruedo. Y eso de las barreras, ese puntico, solo la palabra barreras nos lleva a imaginarnos una serie de elementos que son muy complejos o que no hacen parte, pero que están. Entonces sí es importante aclarar que cuando hablamos de barreras de aprendizaje, estamos hablando de esos elementos propios de los espacios y de las didácticas, de los aprendizajes de clase, que obstaculizan la adquisición o la construcción de un saber. Las barreras no están en el alumno, que eso es como una nueva conceptualización. Si recordamos nuestro proceso educativo, siempre es como que el estudiante no logra, el estudiante no puede, pero cuando ya se hace esta lectura más amplia de qué es lo que realmente pasa en esa transacción de saberes, te encuentras que las barreras no son del alumno, las barreras son del diseño propio de la enseñanza y que hacen que los entornos educativos sean favorables o no a menos para un aprendizaje. Hay muchos tipos de barreras. Tú empezaste hablando pues, de la parte lingüística, que son los que a partir de tu análisis podemos encontrar que son valiosos para este espacio. Y según el tipo de barreras son nuestras intervenciones o lo que vamos a hacer en clase, ¿no? Lo que nos va a permitir pasar. Y una de las barreras más importantes es la forma como la información se procesa entre los estudiantes, entre el objeto de aprendizaje y nosotros como guías del proceso. Muchas de esas barreras están relacionadas con los elementos que usamos y tocaste un tema muy importante y muy en boga por estos días, que es la gamificación. Porque llega al gusto, pero también llega a ofrecerle un formato diferente. Si nos vamos a ese punto, nos vamos como ya a la propuesta como tal, que le hemos dado muchas vueltas y hemos pensado mucho en el desarrollo, pero cómo en cada una de sus etapas nos va a dar cuenta de los procesos, porque finalmente vamos a saber los procesos. En cada uno de esos espacios, el docente tiene un rol específico, el estudiante tiene otro, pero también tiene unos elementos de evaluación, porque es que en este caso, en nuestra propuesta, la evaluación es formativa, es continua, es cualitativa, pero finalmente se nos pide que sea cuantitativa, o sea, es una cosa no negociable. En ese primer punto que estamos pensando en ese inicio, podemos hablar de una evaluación o una observación directa, ¿sí? Donde podemos ver cómo es esa participación de los muchachos, cómo expresan sus ideas, cómo esos saberes previos se activaron y le dan vuelo a la clase y cómo esa comprensión inicial se da, que es importante para esa conexión con el resto de la clase. Entonces ahí en esa parte de la observación, tener esos parámetros claros, participó, le da pena en público, lo hizo en privado, se acercó, lo hizo grupal, individual. Entonces ahí nosotros como educadores pues aprovechamos ese espacio para provocar esa reflexión y somos también parte de ese espacio de poder identificar cómo el estudiante interpreta, cómo reacciona y si hay alguna barrera que se está viendo, que es visible, digamos, tartamudea, digamos, se quedó corto en vocabulario o simplemente le dio el pánico, podamos ingresar y hacer una propuesta que nos lleve a que esa barrera se pueda eliminar en esa transacción del saber. Ese es un espacio, un punto importante, ya tenemos una primera evaluación, ya sabemos cómo el resto de clase va a fluir.
por esa primera evaluación. Desde la didáctica y desde las lecturas también hay una invitación súper importante a cómo el rol docente, cómo nuestro rol en la clase, pues con el tiempo se ha como transformado, en algún momento se pierde, pero no deja de ser importante cómo observamos, cómo analizamos y cómo ajustamos esas secuencias para que vayan dando el resultado esperado. Y de hecho, cuando hablamos de lo exitoso de una didáctica, una secuencia didáctica desde la lectura, es cómo hacemos esos ajustes al proceso para el éxito del objetivo en la didáctica. Ya pensándonos en el desarrollo como tal de la clase, bueno, ya hicimos esa parte exploratoria, vámonos ya con ese proceso como tal del grueso de la clase y empecemos a trabajar en esa lectura, una propuesta en la que el estudiante pueda poner eso que ya activó en juego y a su favor en la construcción de saberes, ¿sí? ¿Cómo puedo aprovechar la lectura en voz alta? ¿Cómo mi voz puede también darle esa tonalidad, esa emocionalidad a la lectura? ¿Cómo los productos o los elementos que traigo a clase pues van a hacer que el estudiante también se conecte? Y tú decías, bueno, hay libros que todos conocen, hay libros que no todos conocen, pero es un inicio y de ahí se pueden activar muchos otros saberes y muchas nuevas cosas. Podríamos pensar en esa idea en que para trabajar de pronto las barreras relacionadas con el trabajo ya como tal en el proceso lector, que pues para muchos estudiantes no es fácil, no les gusta leer, no es un punto atractivo, no han tenido la experiencia. Para esa barrera podríamos pensar en dinámicas lúdicas o trabajos cooperativos o trabajos en parejas con nuevos recursos que brinden posibilidades a los estudiantes de explorar lo que saben y explorar los textos desde otras miradas y otras posibilidades. Trabajos individuales, pues un trabajo en parejas, una lectura en voz alta. Aprovechar lo que tú decías, el componente que somos niños, son niños y todavía disfrutan que el adulto les dé esa lectura, esa dinámica, esa alegría frente a poder imaginar ese texto y gozárselo en clase, que también hace parte de esas, también algunas barreras de tipo emocional, donde me conecto de las emociones con el que está frente, que es mi guía, que es el profe, ¿sí? Y ayudar a construir, pues, esa propuesta. En pues, esa parte del desarrollo podemos pensar una lectura en parejas y allí mismo trabajar en un trabajo de comprensión, donde ellos puedan también medirse en su fuero, es decir, comprendí y puedo presentar lo que comprendí de otras formas, hablando de elementos gráficos, mapas conceptuales, una ficha, una producción visual donde los dibujos o las palabras me permitan expresar mis ideas, hacer parte de la actividad y pues también sacar eso que ya se produjo acá, pero sí, eso que está sucediendo es válido, es claro y hace parte de la dinámica. Sí, es también poderles permitir a ellos que la clase no sea centrada en el maestro, sino en ellos también, en demostrar sus saberes, su valía frente al conocimiento. Me parece que es una propuesta interesante en ese espacio. Ustedes que que lo hemos conversado, porque esta conversación lleva rato, ¿cómo lo han pensado? ¿Cómo se lo dinamizan también desde esa propuesta? Compañera, yo pienso que en este instante el desarrollo de la práctica, de la planeación de la clase, también es muy importante resaltar que los chicos en este instante empiezan a desarrollar todas aquellas habilidades y empiezan como a activárseles el chip para poder contextualizar aquellos problemas que digamos que se les trató de dar en un principio con la pregunta, ¿cierto? Entonces ellos aquí como que vienen a dar una respuesta con el nuevo conocimiento que han adquirido a través de las mismas preguntas que se le han hecho a los chicos. Ellos aquí aprenden a experimentar, a tener habilidades más y pensamiento como más razonable en cuanto a lo lingüístico, que es de lo que estamos hablando, ¿cierto? Entonces ellos aprenden a identificar, digamos, en este espacio, si se les narró o se les leyó un cuento, ellos aprenden a identificar qué personajes estuvieron dentro de la narración, o si fue un cuento, si fue una poesía, lo que se les dio. Entonces ellos van aprendiendo a identificar qué tipo de lectura o qué tipo de actividad
llevó a cabo, ¿cierto? Porque como hablábamos al inicio, son chicos de diferentes, digamos que la edad de los 11 años es donde ellos apenas están empezando a tener un razonamiento como más a la edad, no como los chicos de las primeras edades. Entonces el pensamiento de ellos ya es más lógico y es más racional. Entonces aquí creo que es donde las habilidades empiezan a desarrollarse más para luego sí poder como llegar a definir, digamos, ya en el tipo de evaluación, cuáles son los criterios que se le van a evaluar. Es mi concepto. Sí, eso está muy ligado también a lo que tú dices que es el momento de desarrollo de cada grupo. Y es eso, en esa edad ya esa transición entre lo literal y lo abstracto entra a jugar mucho y eso enriquece muchísimo la clase y la probabilidad o las posibilidades de trabajo en ese parte del desarrollo de la clase. Entonces, es un punto importante. Bueno, yo creo que algo también que debemos tener en cuenta para nosotros mismos y bueno, para quienes sigan esta secuencia didáctica, es que no todo sale de la imaginación del profe, ¿no? O sea, no, sí, porque muchas veces es como eso, que me invento, cómo lo hago. Yo creo que es algo muy importante de lo que estamos justamente en este momento haciendo, que son las competencias. Ya hemos hablado de competencias, de estándares, de DBA. Entonces creo que esos son realmente el punto de partida. Entonces por lo menos debemos buscar, si estamos hablando de narración, pues nos vamos a los DBA, ¿sí? ¿Cuál es el que más se ajusta? Entonces por lo menos hay uno que creo que es el DBA 3, que fue el que dijo Viviana, que habla como de los textos y también de la imaginación, ¿no? Porque los DBA de pronto son un poco más pedagógicos, diría yo, más acercados al aula. Entonces creo que en ese trabajo de la imaginación, de buscar cómo los textos narrativos van a despertar la imaginación en los chicos y que realmente si estamos hablando de competencias, no es solamente ser instructivo, ¿no? Sí, no solamente vamos a jugar, no solamente vamos a recordar, porque ellos lo que tienen que hacer es activar sus saberes previos, contrastarlos con su momento actual, o sea, cómo van a empezar a visionar ahora. Ya vieron los textos narrativos, tienen toda una historia con esos textos, los han visto, los han leído. De pronto, no muchos tienen la conciencia de que eso que han leído hace parte de la estructura narrativa, pero entonces ahora lo que se busca es, ya recordaste, ya tuviste tu momento de motivación, ahora empecemos a realmente a desarrollar unas competencias que no son simplemente leer y saber que está narrando, sino que hay que empezar a que ellos realmente produzcan, ¿no? Y creo que es ahí donde tenemos el reto. ¿Cuál va a ser ese producto? ¿Cómo va a ser cómo ellos van a transformar ese conocimiento que ya tienen o el conocimiento que ya se les ha dado en algo nuevo? Porque creo que todo lo que tenemos con aprendizaje basado en problemas tiene ese objetivo y lo que es el aprendizaje en competencias también, ¿sí? Tenemos un punto de partida, pero también debemos ir construyendo una evidencia de ese conocimiento. Entonces creo que ahí debemos pensar como, ahí por lo menos estamos hablando de lectura en voz alta, lectura moderada, o sea, el docente como ese modelo de pronto que busca inspirar, pero entonces ya ellos tienen que empezar a plantear una actividad propia, una creación propia. Entonces ahí debemos pensar qué tipo de actividad se nos puede dar como con más facilidad. Estamos hablando del cuento, que creo que es como la expresión más amplia que tienen los textos narrativos, es lo más cercano a lo que ellos han visto, de lo que han visto también en películas, porque también hacen parte de su experiencia. Muchos niños, como lo decía ahora la compañera Jimena, de pronto no están tan cercanos a la lectura, están mucho más cercanos a lo audiovisual, pero tenemos que también mostrarles que eso que ellos ven en el cine, que eso que ellos ven en la televisión, tiene una base que es un cuento escrito, que creo que es lo que se ha ido perdiendo un poco,
que los chicos creen que de pronto lo que ellos ven en el cine o en la televisión es algo meramente audiovisual, pero ignoran que tiene una base literaria, ¿sí? Parten de un cuento. Hay muchas películas que están inspiradas en cuentos infantiles. Entonces creo que esta parte también es chévere para que ellos vean cómo eso que otros han creado, lo han creado a partir de historias que ya conocen. Entonces creo que esa podría también ser una actividad interesante, que ellos a partir de lo que están leyendo también tengan su propia muestra, que tengan su propia inspiración y su creatividad para dar como algo nuevo de lo que ellos han aprendido. Sí, de Bueno, hecho, ahora que perdón, Laura, no, tal. tranquilo, no, dale. Para ajustar lo que contaba Álvaro, solo cierra aquí. Tranquila. Eh, tienes en cuenta, has hablado de la secuencia tipo ABP, estilo ABP, y me encanta mucho porque llegamos a esa discusión también, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Al final de todo esto, ¿qué va a llegar? ¿O qué vamos a sacar? ¿Nos vamos a quedar solo en la consecución de la secuencia? ¿Cuál va a ser el éxito de este proceso? Y cuando se habla de ABP, finalmente hay una situación problemática, algo que tratamos de encontrarle la forma de solucionar o de dar respuesta. Y hay un producto final. Esa es como ese producto puede ser desempeño, de conocimiento, de meramente carácter de evaluación. Entonces, sí, en este proceso ABP hay esa secuencia. Laura, dale. Bueno, para complementar un poco sobre los recursos que se pueden trabajar para posibilitar estos aprendizajes, como en algún momento lo dijo el compañero Álvaro, y es importante, bastante importante recalcarlo y tenerlo allí muy presente, para lograr una educación de pronto un poco transformadora, innovadora y contextualizada, y se debe reconocer también el uso de tecnologías y de pronto estas tecnologías y elementos digitales que nos permiten llegar a lo que dijo el compañero, implementar recursos como lo que viene siendo la gamificación, recursos didácticos y recursos de pronto que nos permitan la adquisición de estos aprendizajes de una manera más experiencial. Eh, por de pronto aquí no se ha planteado mucho el recurso de manera digital, se ha planteado mucho de manera física, como por ejemplo imágenes impresas y se han planteado el uso de videos educativos, que esto es bastante importante, pero considerando que estos recursos deben responder también a estas necesidades y deben implementarse de manera correcta. El diseño de esta secuencia también ha permitido reconocer que podemos tomar como herramientas el diseño de recursos que nos permitan adoptar y adaptar el juego para lograr estos aprendizajes. Entonces, ¿cómo se pueden desarrollar estos elementos? Podemos desarrollar, diseñar o crear o incluso retomar, porque ya hay muchas creaciones en línea en las páginas de juegos o de actividades que mediante una lectura que previamente el profesor haya hecho en el aula, en el ambiente, pueda luego evaluar. También viene aquí el aspecto de evaluación. Se puede adquirir aprendizaje de esta manera y se puede evaluar. Esto permite para el docente hacer una evaluación un poco más indirecta, o sea, más de pronto disfrazada, por decir así, porque podemos plantear un juego
que haga preguntas acerca de lo que los estudiantes están escuchando, nos permitirá observar cuánta atención están prestando, qué han comprendido el tema. Entonces, si se está leyendo algún texto narrativo sobre lo que sea, sobre por ejemplo, la llegada de un hermano a la familia, que es un tema que es bastante significativo en las infancias, nos permitirá también de pronto la implementación de un juego que haga preguntas o que les haga recordar lo que ellos han escuchado y han interpretado. De esta manera se afianzan los aprendizajes y los maestros o los profesores podemos hacer una evaluación. Acerca, acerca de la evaluación nos permitirá comprender y reconocer ellos qué están aprendiendo, qué les ha quedado claro, en qué podemos reforzar, en qué podemos de pronto mejorar lo que estamos implementando, qué recursos debemos cambiar, qué podemos ver allí que a este estudiante le funcione más, de pronto el trabajo en grupo para estos estudiantes es más significativo y les permita desarrollar aprendizajes un poco más importantes, y entonces nos permitirá la implementación de estos recursos, desarrollar evaluaciones bastante más eh, específicas acerca de lo que se ha venido trabajando y también de cómo podemos mejorar esta práctica. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Laura. Igual tú acabas de nombrar algo súper importante que tiene que ver también con el cierre de la secuencia y es la evaluación, ¿sí? Porque todavía los que somos docentes o estamos en formación, tenemos el concepto de que la evaluación sigue siendo esa prueba corchadora, ¿sí? Entonces, si yo digo, no, estamos haciendo un momento inicial súper creativo, ¿sí? Los recuerdos, los primeros libros, ya pasamos a hablar de lo que decíamos ahora en el desarrollo, ser creativo, la lectura modelada, estamos buscando que ellos lean, que ellos produzcan, pero si no le damos un buen cierre, podemos arruinar toda la experiencia, que es lo que nos ha pasado a muchos, ¿sí? Que a veces los profes arrancaban con algo súper chévere, ¿no? Que vamos a ver un video, vamos a hacer esto, vamos a moldear en plastilina, pero al final volvían a la misma hoja. Bueno, saquen una hoja y díganme qué son los textos narrativos, qué es el inicio, qué es el nudo, qué es el desenlace. Entonces yo creo que ese paradigma de que la evaluación es una hoja, de que la evaluación es corchadora, es lo que muchas veces no deja que el conocimiento realmente sea, pues, como que fluya, ¿no? Entonces yo creo que aquí en esta parte es como romper ese paradigma de la evaluación y que formas de evaluar hay muchas. Entonces, por lo menos si estamos hablando de que ellos sean creativos, si vamos al cierre, podemos decir que el producto final puede ser un dramatizado, puede ser que ellos creen una fábula a partir de una situación cotidiana o que hagan su propio cuento, aunque lo de hacer su propio cuento también pienso que es como algo muy trillado, ¿no? Sí, porque es como, vamos a ver texto narrativo, la mejor evidencia que yo tengo de aprendizaje, haga un cuento de las vacaciones, que era lo que le decían a uno, un cuento de las vacaciones, de lo que hiciste el fin de semana. Entonces yo creo que también ahí es pensar un poquito más qué realmente puede ser una muy buena evidencia de aprendizaje, que sea muy vivencial y que no caigamos en clichés, porque yo creo que los profesores somos muy de eso. O sea, nos hemos quedado con las experiencias de quienes fueron nuestros profesores y por eso siempre nos ponen esa diapositiva de que la educación no cambia, que han pasado 200 años y sigue siendo lo mismo. Entonces yo creo que es también la oportunidad de que en una secuencia didáctica como la que estamos haciendo, pues se concluya con un producto, con una evaluación que sea acorde a todo ese despliegue que estamos haciendo tan creativo. Entonces, pero bueno, yo creo que es un ejercicio complejo, es una secuencia didáctica en
grupo somos 4 personas que tenemos pensamientos diferentes, pero creo que lo logramos, lo estamos logrando, ¿no? Obviamente en la entrega final, pues muchas cosas de las que estamos diciendo aquí, pues se están captando como en tiempo real, pero pues obviamente tendremos que seguir antes de dar nuestro último trabajo, de pulir muchas cosas, de ponernos como en sintonía, porque hemos estado en un debate constante y creo que no va a terminar hasta el día de la entrega del trabajo, porque es una actividad de estar produciendo constantemente. Como dijimos, hemos cambiado ya muchas veces el esquema, probablemente lo que escribimos aquí ahora, pues más adelante, mañana volveremos a reformular, pero es eso, es el aprendizaje constante que estamos y creo que ha sido un ejercicio muy interesante y bueno, nos pone a cuestionarnos también muchas cosas en nuestro rol como docentes. Pues creo que es mucho lo que hemos ganado haciendo esta secuencia. Compañeros, yo creo que también como docente se puede tener en cuenta que al final o cierre de una actividad como docente se debe reflexionar, ¿cierto? Sobre si la información que se le dio a los chicos fue la correcta. ¿Por qué? Porque digamos que al momento de evaluar, ejemplo, como decía usted, es que antes nos hacían la evaluación que saquen una hojita y escriban las siguientes preguntas y respondan. Muchos de los niños se rajaban. Pero entonces hoy en día, como los niños son tan activos, entonces eso lo lleva a uno a cuestionarse al final de la jornada, al final de la clase y decir si realmente lo que yo el conocimiento que tengo, la manera didáctica como lo hice, las actividades o las diferentes estrategias que utilicé para darles información a los muchachos. Fue asertiva, yo creo que esos criterios de evaluación van a ser tanto en bien para ellos como para nosotros también y evaluarnos y decir, sí, fue efectivo lo que causé en los chicos porque quedaron motivados, resulta que ellos hicieron todo el desarrollo de las actividades, digamos que el desarrollo cognitivo al inicio y al final de la clase fue totalmente diferente porque al principio se tiene una percepción como de romper el hielo, ¿cierto? Y al final entonces uno se va como con esa idea de decir, sí, se impactó, el tema que se abordó fue bien contextualizado y como los recursos que se utilizaron fueron bien, o sea, fueron bien para ellos y fueron bien para nosotros porque en el momento de la evaluación, ¿cierto? Donde se desarrollan todas estas etapas, es donde se verifica que realmente lo que se planificó fue excelente o no fue tan bueno. Cierto, es cierto. Sí, claro, un proceso así. Ujú. Es cierto. Yo también considero que la reflexión es algo fundamental, es esencial plantear la reflexión tanto como actividad como método evaluativo porque eso nos permite, como ya hemos dicho anteriormente y como lo dijiste tu compañera Jimena, de pronto evaluar también en nuestra propia práctica cómo hemos estado implementando, o sea, hacia qué mirada, hacia qué perspectiva se ha implementado el aprendizaje y qué es lo que realmente esta práctica está promoviendo. Si realmente se están cumpliendo los DBA y si se está integrando de manera adecuada el DUA, porque si está respondiendo a todas las necesidades o si se debe de pronto enfocar hacia una mirada más integral o más inclusiva, porque también esto es un tema fundamental que debemos tener en cuenta al momento de diseñar estas actividades y que hemos tenido muy presente en el diseño de esta secuencia, porque como hemos desde el minuto uno mencionado, no todos los niños y niñas aprenden igual. Y esto se debe tener en cuenta porque
esto nos permite diseñar estrategias diferentes. Entonces la reflexión es cuando aquí nos damos cuenta de si estos, recursos o diseños se han implementado de la manera correcta y como lo dijiste tú, si se ha hecho una práctica excelente y se ha desarrollado un aprendizaje verdaderamente transformador y significativo, si se están desarrollando conocimientos que realmente son adquiridos y que se pueden desarrollar o si simplemente se están llevando a la memorización. Entonces, esta reflexión es yo creo que algo fundamental. Bueno, En esa yo creo que reflexión, tenía... Ah, bueno. Álvaro, preguntarte eso, ya para No, cerrar, solamente le iba a decir que como tenía el rol secundario que ustedes me habían asignado de controlador del tiempo para cumplir con el ítem que se nos propuso en la guía, entonces, porque yo sé que nosotros podríamos seguir muchas horas más, pero dentro de los parámetros, pues ya creo que y cumplimos de pronto en el 90% con nuestra secuencia y bueno, como lo dije, creo que ha sido un trabajo muy significativo y bueno, para nuestros tutores, pues el agradecimiento en planear este tipo de actividades que realmente son muy, muy importantes para la formación docente. Y a ustedes, compañeras, pues muchas gracias. No es una hora fácil de reunirnos, cada uno con sus responsabilidades, pero bueno, aquí estamos. vale, solamente para el cierre de este espacio, de todo lo que hemos hablado, muchas cosas interesantes, y lo dijo Álvaro, lo dijo Jimena, y lo acabas de decir tú, Laura, es la reflexión en cuanto a todo lo que hacemos y a la final, cómo evaluamos. Y un parámetro que debe cambiar también esa forma y en el fondo es pensarnos también desde el concepto de la rúbrica y cómo la rúbrica nos da una visión más objetiva, no solo para evaluarnos a ellos, sino también para la reflexión como docente. ¿Evalúo realmente lo que enseño o evalúo lo que me dice el libro o evalúo a los muchachos desde una perspectiva mucho más pensada desde ellos? Entonces, esa reflexión también que tenemos en esta parte de la secuencia didáctica es esa. La evaluación y su concepto de evaluación cambia definitivamente desde esas necesidades específicas y un concepto que realmente y que debemos colocarlo también en nuestro diseño de didáctica es el concepto de la rúbrica y cómo la rúbrica nos nutre como profes, pero también nos nutre para evaluar y también le da claridad al estudiante qué se le evalúa y por qué. Entonces, sí, todo lo que se ha conversado aquí nos lleva también a repensarnos. Así es, compañeros, también agradecerles a ustedes porque creo que hemos logrado una actividad bastante completa, hemos hecho un trabajo muy bueno y que responde a todas los parámetros que desde un principio se pensaron, pero que también lo hacen desde un enfoque transformador, es decir, no que reconoce la diversidad, que reconoce las diferencias, que piensa en generar aprendizajes significativos, como se ha dicho ya en reiteradas ocasiones. Pienso que está muy completo y pues todo esto se ha logrado y este ha sido un trabajo en equipo bastante fuerte y todo se ha logrado gracias al trabajo de todos ustedes. Creo que tú Compañeros, eres muchas nuestra gracias. moderadora, Laura. No sé. Muchas gracias, compañeros. Así es, compañeros, muchas gracias. Ya voy a pausar la grabación. Muchas gracias.